Oye, lo primero, enhorabuena, Eulogio, por estos 30 años, ¿no? En España, empresas que superan ya no te digo los 30, tenemos la mayor mortandad de empresas de toda Europa, con lo cual pues llegar a los 30 es todo un hito, ¿no? Antes de que empiece te voy a corregir, yo no dirigía ese equipo, yo participé en esa reunión, pero No entonces intentes había otros equipos mucho más preparados que yo para hacer aquel análisis, ¿no? Yo creo que vamos a contestar todos lo mismo. Porque claro, cuando uno es católico, lo primero que te viene a la cabeza, obviamente, es el humanismo cristiano, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay buenas o malas empresas, hay buenos o malos equipos, ¿no? Y hablamos de equipos, no de personas, porque todas las empresas tienen gente con muchísimas capacidades técnicas, ¿no? La clave está en ver si eres capaz de liberar todas esas capacidades de tus equipos, ¿no? Y eso viene desde un concepto pues, muy católico, que es la dignidad humana, ¿no? Y la dignidad humana entendida como el desarrollo integral de la persona. ¿Y ese desarrollo integral en qué consiste? En hacer a cada persona el protagonista de su crecimiento. La gente trabaja por 3 motivos, fundamentalmente. Dinero, progresar y divertirse, pasarlo bien. No, claro, entonces la única manera es hacerlo protagonista, ¿vale? Y ese esquema un poco de protagonismo, ¿de qué se trata? Pues de promover la iniciativa personal y, por supuesto, la responsabilidad. Que te lleva, que yo creo que además hila muy bien con el mundo que estamos viviendo ahora, que está en un cambio permanente y muy rápido, ¿no? Que te lleva a un cambio completo en el modelo de liderazgo, ¿vale? Un liderazgo que pasa de un liderazgo tradicional, que era un liderazgo unipersonal, a lo que se llama un liderazgo distribuido, ¿no? Que hila con uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es la subsidiariedad. Es decir, si vas a 3 iglesias un domingo, los sermones son distintos. ¿Por qué? Porque la decisión se toma en el punto más cercano al cliente. Y eso a mí me parece, no, es así, ¿no? Adaptan el mensaje a la parroquia que tiene, ¿no? Y a mí eso pues, me parece esencial, porque eso lo que permite es pues, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es liberar todas esas capacidades de los equipos, la innovación y el movimiento, ¿no? Que tiene que empezar, obviamente, por un tema de un compromiso. Claro, cuando uno piensa en un compromiso colectivo, tiene que empezar con un compromiso personal. Es decir, ya lo decían, conócete a ti mismo, ¿no? Y para eso yo creo que son fundamentales 3 elementos, ¿no? El primero, la honestidad. Es decir, para trabajar de esta manera, lo primero que hay que hacer es generar confianza. Generar confianza con todos los equipos, ¿no? Y eso parte de la base de la honestidad, que es decir, sacar lo más auténtico que tiene cada uno. Siempre he dicho que a mí nos pasa en todas las empresas, ¿no? Que tienes gente que es el modelo Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, ¿no? Es decir, sale de casa, se mete en el coche y llega a la empresa y es otra persona, ¿no? O sea, es decir, tú en casa, pues oye, tienes un niño que suspende y entonces dices, pues oye, pues me pongo a hacer los deberes con él o cojo un profesor para que le ayude y tal. Y luego llega a la empresa y tiene gente de su equipo que no funciona y lo deja que no funciona, hasta que lo echa. Entonces, bueno, pues estos son 2 comportamientos que son antagónicos, ¿no? O sea, ¿por qué no te comportas con los mismos principios en la empresa que te comportas en casa? Y eso pasa fundamentalmente, bueno, pues por derribar los miedos, ¿no? Los miedos que nos atenazan. Y cuando uno está en una cierta posición de liderazgo, ¿qué miedos te atenazan? Bueno, pues miedo a que parezca que no lo sabes todo. Miedo a lo que dirán los demás. Miedo a que pierdas la autoridad por todos estos motivos. Y yo creo que cuanto uno se muestra más humano, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus vulnerabilidades, el que está enfrente se abre. Y eso, obviamente, genera confianza. Y una vez que estás ahí, hay otras dos, yo creo que virtudes que son esenciales, ¿no? Una, que la has comentado tú ya, que es la humildad, ¿no? O sea, la humildad, ¿para qué? Para escuchar. Yo siempre cuento una anécdota. A mí me pasó, yo fui durante 5 años el jefe del gabinete de Emilio Botín, ¿no? Emilio Botín era el presidente y además en ese momento no había consejero delegado del banco. Lo cual, bueno, pues la verdad es que aparte de trabajar como una bestia, bueno, preparábamos todas las reuniones los domingos, pues para llegar el lunes, preparábamos todas las carpetas con todos los expedientes, lo que tenía que decir, en fin, cómo lidiar con los temas. Entonces yo llegaba allí a las reuniones y el tío abría la carpeta, salía el tema, preguntaba a todos
Bueno, y al final la conclusión era distinta a lo que yo había acordado con él el domingo. Entonces, yo al principio me quedaba un poco pues, descompuesto y le preguntaba, digo, oye, cuéntame. Y me decía, dice, mira, si soy yo el hablar en primero, nadie me va a llevar a la contraria. Dice, cuando estamos rodeados de gente muy capaz, ¿vale? Lo primero es escuchar, ¿no? Y cuando tú escuchas, tener la humildad para cambiar de opinión. Y eso a mí me parece esencial, ¿no? Y la otra es la generosidad. Y la generosidad, muchas veces hablamos de temas crematísticos, ¿no? O sea, el dinero. Pero la generosidad viene tanto del reconocimiento a la gente, de ese modelo un poco más colectivo, como de compartir ideas, ¿no? O sea, yo creo que la innovación, la gente piensa que se hace una persona que está delante de un ordenador o encerrada en un despacho. La innovación viene de la interacción humana. Y la interacción humana con la combinación de dos elementos. La generosidad para compartir ideas y la humildad para que el que esté enfrente te la mejore. Y esa interacción humana es lo que hace mejores empresas, que a mí me parece fundamental. Y al final, ¿de qué se trata? Bueno, yo intento contagiar a todo el mundo para que le pase lo mismo que a mí. Y es que yo tengo la suerte, como digo, de ser como Rafa Nadal. Y es que trabajo en mi afición. Entonces, claro, cuando tú eres capaz tienes la libertad, la autonomía, el ambiente para poner en marcha esa iniciativa, ser protagonista de tu crecimiento, como decíamos antes, bueno, pues la gente trabaja con pasión y se genera ahí una energía colectiva que a mí me parece súper potente. Y así es como he intentado hacerlo siempre, con mayores aciertos y con mayores y con menos aciertos, ¿no? Porque al final la cabra tira al monte, ¿no? Y cuando estás intentando cambiar tu manera de trabajar, pues tienes que darte de vez en cuando pellizcos en la pierna para decir no hables, espérate, ¿no? Pero yo creo que a mí desde luego, yo estoy contento, a mí me ha funcionado. Nosotros hablábamos de rotación, en Singular Bank tenemos una rotación que no llega al 1% al año, ¿no? Con un nivel de compromiso de las personas brutal. No os cuento la dificultad que es lanzar un banco nuevo en España, con una marca nueva, con lo miedoso que es el dinero en términos generales, y lo hemos podido hacer fundamentalmente por este compromiso colectivo, ¿no? Y el compromiso colectivo, como decía antes, empieza por el compromiso personal de cada uno. Y a mí me gusta y utilizo mucho algo que se dice en Galicia, ¿no? Y es que la merluza se pudre por la cabeza, ¿no? Entonces, si uno no es el primero en dar ejemplo y empezar a trabajar un poco en la línea con estos valores, con estos principios, como quieras llamarlo, pues yo creo que es esencial, ¿no? Y permíteme, antes de que acabe, porque hablaba antes, Rubén, de los bancos, de la Caixa en concreto, como que estamos en el lado oscuro, ¿no? Bueno, en absoluto. O sea, yo creo que a mí cuando me preguntan, digo, ¿vosotros qué hacéis? Digo, lo mismo que los demás. La diferencia es cómo lo haces, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo que es: la gente no quiere una hipoteca, quiere una casa. Pero a través de una hipoteca consigue su sueño. Y los bancos, el dinero no es un fin en sí mismo para nadie. Es un medio para conseguir cosas. Todo el mundo tiene sus objetivos vitales, ¿no? Y el dinero es un medio. Y lo que tenemos que hacer los bancos en general es entender muy bien para qué quiere la gente el dinero, cuáles son sus sueños y en la medida de lo posible ayudarlos a realizar. Y eso es lo que cambia diametralmente toda una cultura, una organización que está mucho más basada en ese concepto de propósito y de valores que estaba comentando antes.